Qué bueno volver a verlos y bueno, cada vez que volvemos hay más personas y eso es bueno. Vamos a orar antes de comenzar nuestro sermón en esta tarde. Oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias te damos en este día, día tuyo, día del Señor, día que tú has establecido por medio de tu palabra para que como pueblo tuyo, como hijos tuyos, estemos aquí congregados para ser instruidos por ti, para ser pastoreados, para que tu Espíritu Santo nos lleve cada día a ser más como Cristo nuestro Señor. Y pedimos que tu Espíritu nos asista en esta tarde para darte una adoración en espíritu y en verdad a través de tu palabra por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Háblanos, Señor, consuela, exhorta, edifica, conforme a tu voluntad para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 17. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 17. Dice las Escrituras de la siguiente manera: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Esta versión es Reina Valera 1960. Hay otra versión, que es la Nueva Versión Internacional. Dice: den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Y sobre este texto vamos a estar desarrollando nuestro sermón en esta tarde. Vamos a estar hablando sobre honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y la palabra honrad a todos en este texto aparece de forma general. Pueden estar incluidos tanto creyentes como no creyentes. Y también habla de una honra que es en forma específica y es con relación al Rey. Y nosotros sabemos que en medio de la sociedad que nosotros nos desenvolvemos, vivimos, interactuamos, estamos, hay personas que son dignas de honra, aunque no sean creyentes. Los que están en eminencia, los que están en autoridad, los que están en puestos superiores, los que han alcanzado algunas cosas, pues se les rinde respeto, se les rinde honra, se les rinde reconocimiento por logros personales o particulares, y se le hace mérito a eso que las personas han alcanzado o en el lugar en que se encuentran, presidentes, senadores, empresarios, etcétera. Pero aquí nos habla también de honrar a todos. Y al leer la carta, esta carta del apóstol Pedro, se observa en el contexto inmediato de esta carta que había una sociedad civil que no era cristiana. Cuando usted la puede leer, ellos vivían, esta carta era dirigida a 5 provincias romanas. Y allí vivían, en estas 5 provincias romanas, vivían hermanos, vivían cristianos. Y por lo tanto, en ese honrad a todos está de forma implícita esa sociedad que vivía allí, la cual no era creyente. Y hermano, era un contexto muy complicado para los hermanos que vivían en estas provincias romanas. Era bastante difícil. Ellos vivían persecución, vivían opresión,
La sociedad estaba en contra de ellos por causa de su fe. Y podemos ver, por tener un contexto, un verso allí en el capítulo 3, míralo allí, capítulo 3, verso 16. Dice Pedro a estos hermanos que esta es una carta de exhortación, pero de consolación. Dice, teniendo buena conciencia, para que en aquellos en que sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, eran creyentes que tenían una buena conducta en Cristo. Y cuando usted lee la carta, ve que estos hermanos no están viviendo a espaldas del Evangelio, están cometiendo pecado, están entre ellos mismos peleando o están dando mal testimonio del Evangelio. No, eran personas que eran fieles al Señor. Pero la sociedad en que vivían los acusaba, los calumniaba injustamente. Les levantaban falsos testimonios, etc. Y hermano, ¿qué respeto pueden sentir estos cristianos que estaban siendo calumniados, acusados injustamente por esta sociedad para honrarlos? Pero Pedro le dice, hónrenlos. Honren a todos en general. Pero ante esta situación que vivían estos hijos de Dios en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, con el contexto de persecución y que estaban viviendo, ¿cuál fue la conclusión de Pedro ante todo eso? Este es un texto que concluye lo que Pedro viene diciendo hacia atrás. ¿Cuál es la conclusión de Pedro? Honren a todos. Hónrenlos. Y la enseñanza de Pedro es decirle a estos hermanos, muestren respeto por todos. Las palabras honrar, amar, temer que están aquí son 3 mandatos que están en tiempo presente. O sea, es un imperativo. Es algo que hay que hacer. Honrar, amar y temer. Y en este contexto muestra 2 clases de grupos o 2 clases de personas. Una son llamados hermanos, lo llama hermanos y llama también a Dios, están hermanos y Dios. Y el otro grupo, ¿cuáles son? Los todos y el rey. Entonces, ya aquí vemos que hay una clasificación de 2 grupos. Hermanos, Dios, los todos y el rey. Y la palabra honra, hermanos, en griego transmite la idea de estima, de valor, de preciosidad. Estima, valor, preciosidad. Y también transmite la idea de poner precio. Un precio estimado o un precio querido. Es lo que transmite esta palabra en este contexto. Y en este caso es dar el debido respeto. O sea, dar el debido valor, dar el debido precio, la debida estima ¿a quién? ¿O a quiénes? A todas las personas. A todas las personas. Y nosotros vemos en la Biblia que está ese mandato en algunos textos. Por citar algunos, la Biblia dice que los hijos deben de honrar a sus padres con su obediencia. Y honrar a sus padres con su obediencia es porque los padres tienen un alto precio, un alto valor, una alta estima, de acuerdo a esta palabra. No solamente es como algo muy simplista honrarlo por respetarlo. No es por lo que transmite la fuerza esta palabra. Honren
a sus padres. También la Biblia dice que honrad a los ancianos o a los pastores que trabajan entre vosotros o que enseñan y deben, dice la Biblia, deben de ser tenidos por dignos de doble honra, de doble valor, doble precio, doble estimación. Y también en la misma carta dice que los esclavos cristianos, porque en ese momento de la iglesia del primer siglo se practicaba la esclavitud, habían creyentes, esclavos, ojalá un Señor nos permita en una próxima oportunidad poderles, cómo era que vivían estos esclavos, el cristianismo y cómo fueron alcanzados dentro de esa condición por el evangelio. La Biblia le dice a los esclavos que deben de honrar a sus amos. En ese estado de esclavitud en que se encontraban, Pedro dice, honren a sus amos. ¿Bajo qué contexto? ¿Bajo qué obligación? Posteriormente, en otra ocasión, los veremos. Pero le dice que deben realizar sus tareas con respeto. Habían asignaciones que le daban y así tenían que ver a sus amos. Pero la Biblia también regulaba el tema de los amos, cómo trataban a los amos. Ahora bien, hermano, todas las personas merecen honra, todas, por el solo hecho de haber sido creados por Dios. Por el solo hecho de haber sido creados por Dios. En ese sentido, hermanos, tienen un gran precio, tienen una gran estima, una preciosidad debido a que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que lo hace diferente al resto de toda la creación. Sabemos, hermanos, que esa imagen de Dios en el hombre quedó grandemente afectada por la caída o por el pecado. Adán, antes de la caída, él tenía la perfecta imagen y semejanza de Dios. Después de la caída, el pecado afectó la imagen y semejanza. Pero a pesar de eso, el principio de la honra de Dios en el ser humano quedó establecida. Eso lo podemos ver desde el valor, el precio, la alta estima que tiene la vida basada simplemente porque fue el hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Miren, hay un texto, Génesis 9:6, nos deja ver la estima de la vida para Dios. ¿Qué dice Génesis 9:6? El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Esta es una estima de la vida del ser humano para Dios. Es un mandato post-caída, después de la caída de Adán. Vemos que es la pena capital, la pena de muerte establecida por Dios desde el Antiguo Testamento y aún desde la ley. ¿Cuál era? El que mata a otro hombre, él pagará con su propia vida por matar al otro hombre. O sea, aquí más que un mandato negativo, es un mandato positivo. ¿Por qué? Porque te está enseñando no que la vida no tenga un valor la cual se te va a quitar. Todo lo contrario, porque la vida tiene un gran valor, no se la puede quitar el hombre a otro hombre. Y la única forma de pagarla era vida por vida. Pero hermanos, los que están en contra de la pena capital, miran este texto al revés, pero bueno. Hermanos, recordemos lo que significa la palabra honra, o la idea principal que transmite Pedro al usar esta palabra a escribírsela a estos hermanos. Significa estima, valor, preciosidad, y también es poner un precio estimado o querido. Todo lo contrario a esto significa que es falta de estimación, falta de respeto, falta de valor.
desprecio del hombre por sí mismo o por el otro. Y es cambiar el verdadero significado de la honra y dignidad por la deshonra. Cuando vemos Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25, vemos que eso fue lo que le pasó a la raza humana. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que esto fue todo lo contrario a lo que Dios había establecido con relación a la honra en el hombre. Ahora bien, hermanos, el honrar a los demás, el guardar respeto por los demás, el mirarlos con valor, con gran precio, con alta estima, no significa que nuestra capacidad de razonar para juzgar justamente las acciones de los que están en este mundo o de los que hacen injusticia o de los que hacen mal se vea afectada o nublada. A lo bueno, hermano, hay que llamarlo bueno, y a lo malo hay que llamarlo malo también por su nombre. Eso no nos quita la capacidad de razonar, de pensar, de juzgar. Y en este caso, hermanos, debemos acudir al buen juicio en medir o filtrar todas las cosas por la palabra de Dios. Pero acordémonos que a pesar de que fueron entregados a condenación eterna por causa del pecado, la venganza es del Señor y no es nuestra. Y mientras estemos aquí en la tierra, el Señor va a hacer salir su sol y dará su lluvia sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Entonces, no se nubla la capacidad de razonar, no se nubla la capacidad de juzgar las acciones malas de otros y de condenarlas. Si alguien hace lo malo e infringe la ley, uno puede juzgar y decir, merece que esté preso, merece que la ley sea aplicada, merece que sea condenado dentro de los estrados judiciales, etcétera, etcétera. Hermano, y en esa providencia de Dios que Él hace todavía salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, sobre esta tierra. Él tiene el cuidado por todos, pero Dios tiene un cuidado muy especial por su pueblo. Aquí en este mundo hay pecadores y hay santos. Hay gente que hace el bien y hace el mal, pero Dios hace salir su sol sobre todos, en esa gracia común, pero tiene cuidado especial por cada uno de nosotros. Mientras que los del mundo, los no creyentes, están siendo preservados por esa gracia común hasta que todo llegue a su final. La venganza es del Señor, pero a pesar de que la venganza es de Él, viene preservando aún ese mundo caído, hermano, y Él da los frutos a la tierra, Él da la cosecha, Él da el pan al hombre para que se alimente, así lo dicen las Escrituras. Él da las estaciones, Él provee lo que el hombre necesita aquí en esta tierra. Y aunque el hombre está condenado, Dios está airado todos los días contra su pecado, Él deja ver esa gracia común sobre todos. Y hermanos, en ese honrar a todos, podemos decir que implícitamente también están los cristianos, los creyentes, el respeto, el aprecio, el alta estima de los unos por los otros. Pero Pedro usa una palabra muchísimo más superior en significado, en alcance, en vivencia. Y es solo aplicable en la vida de los hijos de Dios. Y el texto bíblico que dice, amad
a los hermanos. Así lo dice nuestro texto base. Amad a los hermanos. Pedro dice que debemos de honrar a todos. Y el texto es claro. Honra a todos. Y dentro de ese todo están los no creyentes, los creyentes, etc. Pero en este texto, Pedro no dice, amemos a todo el mundo. Él limita esa clase de amor solo para los hermanos, solo para los creyentes. Él dice, honren a todos, pero amen a los hermanos. Ahora, esto no significa que debemos de rechazar a los impíos, porque para eso está la honra. Debemos de honrarlos a todos. Y obvio, no significa que vamos a andar y a aceptar la maldad que ellos nos hagan. Tampoco nos vayamos al otro extremo. En esto hay que tener un equilibrio. Pero Pedro sí deja esa diferencia. Tú como creyente, hónralos al no creyente. Pero a quien vas a amar con todo es al cristiano, al Hijo de Dios. Pero es que el Señor dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, perdonad a los que hacen mal. Sí, esa es una clase de amor, de honra que está para con aquellos. Pero aquí en este texto nos muestra un amor superior hacia el creyente, hacia el hermano, hacia el cristiano. Dice que esta palabra amor o amad viene de la palabra ágape. Un ejemplo, el Señor dice en los evangelios, amen a sus enemigos. Pero después el Señor dice que tienen que estar dispuestos a dar su vida por amor los unos por los otros, así como Él lo hizo por nosotros. Son dos diferentes clases de amor, por así decirlo. Hay un amor para los enemigos, una honra, la que estamos hablando, pero aquí nos está hablando de un amor específico, y es un amor ágape. Es un amor, hermanos, incondicional. Este amor no ha sido derramado en el corazón de los impíos, solamente ha sido derramado en el corazón de los hijos de Dios. Así nos lo muestra la Escritura en muchas partes. Pero es un amor incondicional como el de Cristo. Es un amor sacrificial. Ese amor es descrito cuando vemos Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Es un amor que entrega, es un amor que se sacrifica, que se da voluntariamente. Inclusive, uno ve que es ese amor que entrega su vida por el otro, como vamos a estar viéndolo un poco más adelante. Pedro también usa esta palabra en esta misma carta, en el capítulo 1, verso 22, cuando dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entrañablemente, o sea, desde adentro. Y habla de corazón puro. Hermano, ¿quién tiene un corazón puro? ¿La humanidad caída o los hijos de Dios regenerados por el Espíritu Santo con un nuevo nacimiento? En este caso, los hijos de Dios. Entrañablemente amaos los unos a los otros de un corazón puro. La palabra aquí, también griega, agapao, hermano, no solamente es un amor para los que nos aman. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que qué recompensa tiene si tú amas al que te ama o ayudas al que te ayuda? Entonces, aquí no solamente es un amor para los que nos aman, sino un amor producto del Espíritu Santo. Y sobre todo, que ama a pesar de las características no atractivas del otro. A pesar
de la enemistad y el pecado de la otra persona con relación al verdadero Hijo de Dios. Hermano, aquí no cabe tan solamente la honra, aquí cabe algo más profundo entre los creyentes. Y es este amor. Es esta clase de amor que Pedro les está escribiendo a estos hermanos. Este amor nos mueve a sacrificarnos por el otro, a perdonarnos. De esta clase de amor es que Pedro les está hablando a estos hermanos. Miren, es probable, y así ha podido suceder, que habían tensiones entre los cristianos destinatarios de esta carta. Y hermano, en esas tensiones, en esas aflicciones, en esos sufrimientos, en esa persecución que estaban viviendo estos hermanos, una reacción natural cuando están bajo opresión, bajo aflicción como estaban ellos, era necesario, hermanos, para soportar y tener una buena convivencia y no estallar en ella, era que este amor estuviera presente, que este amor estuviera allí con ellos. Y este amor, hermanos, borra las tensiones, anula la enemistad, destierra la indiferencia y el odio. Este es un amor esforzado, un amor de sacrificio. Estos hermanos necesitaban amarse de esta forma por lo que estaban atravesando, por lo que estaban viviendo. Necesitaban amarse de esta forma en medio de estas pruebas. Un fuego de prueba que había venido sobre ellos, como nos dice la carta, en medio de aflicciones y sufrimientos como estaban ellos. Lo que los iba a mantener unidos a estos hermanos de las 5 provincias era ese amor. Y así lo entendió el apóstol Pedro, y así también lo entendieron los demás apóstoles. Y podemos hacer una referencia del apóstol Juan. Hermano, ellos caminaron con el Señor. Ellos caminaron con Jesús. Estuvieron con Él. Convivieron con Él. Vieron el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en esta clase de amor. Lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios, eso os anunciamos. Ellos vieron esta clase de amor. Y así lo registró Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por todo el mundo, por los hermanos. Esta clase de amor solamente se vive en el cristianismo y no es para el mundo, es para nosotros entre los hijos de Dios. ¿Vas a entregar tu vida por alguien que no ama a Cristo? La Biblia no te manda a hacer eso, pero sí te dice por alguien que sí ama a Dios, que es tu hermano, que sí ama a Cristo. Y esto es, hermano, fíjese, lo equipara como al texto de Efesios. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas veces este texto, algunos, para no mostrar la seriedad de esto, buscan otras interpretaciones, hermano, pero aquí está colocando a Cristo como el ejemplo por haberse entregado, y así nuestras vidas tienen que estar dispuestas a ser entregadas por los hermanos. Una vez, yo me acuerdo, había una iglesia que estaba siendo perseguida y
y llegó y los colocaron en fila. Entraron en un país comunista, algo así. Tan, tan, tan. Entraron encapuchados con armas. ¿Dónde están los creyentes? ¿Quiénes son los cristianos aquí? Que levanten la mano, que se echen para acá. Y muchos se echaron para acá. Los que no son cristianos para allá. Y muchos se echaron para allá. Entonces ya había una clasificación de los que confesaban a Cristo y los que no confesaban. Resulta que los que estaban de aquel lado, habían unos que iban a la iglesia, pero vieron la situación. No, yo me vengo para acá. Hermano, y cuando se quita la capucha, era el pastor. El pastor con el arma. Ah, ok, ya sabemos quiénes son los de nosotros. Y hermanos, tenemos que estar dispuestos a entregar nuestras vidas aún por los hermanos. Y lógico, esto es también por el Señor. Entonces, así como Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros, así debemos estar dispuestos a morir por nuestros hermanos. Esa es la clase de amor que está hablando Pedro en esta carta. Figúrense, si Pedro nos dice que debemos de honrar a todos, incluidos nuestros enemigos, no pagándoles mal por bien, pero todo hecho dentro de una correcta justicia y prudencia, hermano, ¿cuánto más debemos hacer por aquellos por los cuales el Señor murió y derramó su sangre? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más preciosos son ellos, no? Y hermano, sabemos que en medio de las iglesias locales hay conflictos, hay diferencias, hay peleas, hay discusiones, se pueden presentar enemistades, pleitos. Hermano, eso es algo anormal, pero normal. En todas las iglesias algo anormal, pero normal. Pero, ¿dónde está la diferencia, hermanos? Entre nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, para manejar todas estas tensiones. Y sobre todo, hermanos, ustedes que van creciendo, comienzan a llegar gente, unos más fáciles, más dóciles, otros más difíciles, unos temperamentos más complicados, otros más fuertes, unos más conflictivos, otros, pero eso hace parte de la dinámica de todo esto. Y todos tienen que encauzarse por medio del carácter de Cristo viviendo en nuestros corazones y a través de las Escrituras. La gente dice, es que yo hablo lo que siento. No es que hables lo que sientes, es que hables lo que dice la palabra de Dios y que hables para la gloria de Dios y de acuerdo a lo que el Señor nos ha dejado. No es que yo soy como soy. No, es que la Biblia dice que si tú no te niegas a ti mismo, no puedes ser su discípulo, así que no puedes ser tú como tú eres. Eso no anula la personalidad ni el yo, no, sino que nos apunta a ser como Cristo. Pero hermano, en medio de todo lo que se pueda presentar, en medio de todo esto, acordémonos de lo que siempre dice la palabra de Dios y pide el Señor a través de su palabra. De cómo debemos de sobrellevar la carga los unos con los otros en esos momentos. Porque se pueden presentar en el camino. Pueden aparecer estos conflictos. Estuvo entre los discípulos, lo hemos visto a través de las Escrituras. Pero acordémonos lo que nos dice la Escritura con relación a todo esto, hermano. Para mantener la unidad. La unidad no es uniformidad. No es que todos estemos vestidos igualitos, sino que la unidad está con base a las Escrituras y a lo que vivamos a través de ellas. Y lo que nosotros podamos enfrentar en esos momentos es acordarnos lo que dice las Escrituras con relación al amor. Primero los Corintios capítulo 13, versos 4 al 8, que dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor
nunca deja de ser. Hermano, y las personas no cristianas tienen una frase como, es que fulano no me cae bien. Es que fulano no me pasa. Es que Perencejo y Sutano me caen como una patada al estómago. Hermano, parece mentira, pero yo la he escuchado de cristianos. La he escuchado de gente que va, no acá en Texas, hermano, para que no vayan a pensar allá donde estoy. Pero sí, lo he escuchado de creyentes. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué entienden del amor entre los creyentes, entre los cristianos? Y hermano, en los verdaderos hijos de Dios y en el trato entre los creyentes tiene que haber respeto, perdón, reconciliación, gozo, paz, benignidad, misericordia, compasión. Hermano, hay amor en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo entre los unos con nosotros. En todo esto, en todas estas cosas, el Señor es glorificado. Amad a vuestros hermanos. No es una retórica, no es un romanticismo. El amor, Dios es amor. Él es el mismo amor y Él nos dio de ese atributo del amor. Y vemos una descripción del amor en 1 Corintios como lo mismo. Y hermano, Pedro al escribir estas palabras a estos hermanos les estaba alentando a permanecer juntos, a enfrentar un enemigo común de la mano, en un amor sacrificial, así como Cristo los amó y se entregó. Un amor grande. Y hermano, así es que nosotros como iglesia local, como congregación, tenemos que permanecer en esta clase de amor y que soluciona todo a la luz de ese amor que nos describe las Escrituras. Fuera de allí, hermano, se crea división dentro de la misma iglesia, se crean conflictos, se crean peleas, enemistades. Y hermano, todas esas cosas, se lo digo por experiencia, cuando sobre todo el Señor comienza a dar un crecimiento en las iglesias, hay que tener un equilibrio. Y hermano, podemos entender que por medio de este amor de Dios en nosotros, por ese perfecto amor en el creyente, es que se echa fuera el temor. El temor a los hombres, el temor a los emperadores, el temor al sistema. Así Pedro le escribe a los versículos hacia atrás. Dice que obedezcan a las autoridades, a las instituciones humanas, y todos ellos estaban en contra de estos creyentes, de estos cristianos, las instituciones romanas, el imperio romano, la sociedad civil, todo lo que ayer dice dice el 14, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior y a los gobernadores, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Todos estos estaban en contra de estos creyentes. Podían causar miedo, podían causar temores, pero ese amor echaba fuera todo ese temor. Y hermano, no hay que tenerle miedo a ningún hombre. No hay que tenerle miedo a nadie. Miren, todos los hombres morirán. El más poderoso morirá. El más rico morirá. El más pobre morirá. Y hermano, todos también van a resucitar. Unos para gloriarse con nuestro amado Salvador por la eternidad, el cual deseamos que regrese pronto, el cual deseamos ver pronto y el cual queremos ver cara a cara un día. Pero otros van a resucitar para condenación,
Y como dice la Escritura, allí será el lloro y el crujir de dientes, las lamentaciones. La misma ira de Dios estará castigándolos, cumpliéndose lo que dice Hebreos: horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Y todo eso debe de hacer temblar a todo hombre, hermanos. Dios en su justa ira, hermanos, produce los más profundos miedos, terrores, espanto en el alma del ser humano, en el alma de los hombres, que clamarán para que siquiera una pequeña gota de agua sea bajada o sea dejada caer sobre sus lenguas. Así lo podemos ver del rico clamando una pequeña gota de agua. Esa ira de Dios provocará esos espantos profundos en el alma del hombre. Ese hombre estaba allá, no tenía cuerpo, pero su alma estaba siendo atormentada hasta que llegase la resurrección y recibirían cuerpos. Y hermanos, la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Algunos comentan que es una luz impenetrable, escabrosa, produce terror verlo. Los hombres no pueden soportarlo, morirían al verlo. Hermano, Dios es amor para con sus hijos, pero Dios también es fuego consumidor para los impíos, para los pecadores. El Dios Todopoderoso, hermanos, da temor. El Dios Todopoderoso da miedo, hermanos. Él da un espanto a nuestros ojos pecaminosos por causa de su santidad y de sus justos juicios. Él tiene el poder para destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por eso, hermano, al único que la Biblia nos ordena temer es a nuestro buen Dios. Es a Él. ¿Y cómo dice nuestro texto base? Temed ¿a quién? A Dios. Te dice, honra al rey, hónralo. No le tengas miedo, no temas. Él es autoridad, tiene la espada, tiene el poder, tiene dominio, sí. Pero teme únicamente a Dios, no a ese rey. Y muchos hablan del temor a Dios como un temor reverente. Pero la Biblia también nos deja ver ese lado de Dios, hermano, que produce terror, espanto a los hombres. Y hermano, al mismo diablo. Mire, dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero ¿qué dice? También los demonios creen y tiemblan, hermanos. Los demonios creen y tiemblan. En una ocasión, el Señor creo que estaba en una sinagoga y los demonios le dijeron a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 8:29. Dicen que estos demonios clamaron cuando vieron al Señor. Ellos los conocían, ellos reconocían al Señor. No lo reconocían los hombres, pero los demonios sí sabían quién era Él. Y dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Figúrese, hermano. Los demonios reconocieron a Jesús y lo reconocían como Hijo de Dios. ¿Y qué dice? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Ellos saben quién es Dios. Ellos le tienen miedo a Dios. Huyen de Él, se
esconden del Todopoderoso, tiemblan ante la majestad del Rey, hermanos. Hermano, y entre veces da hasta risa porque lastimosamente hemos rebajado el poder y la autoridad de Dios a la misma que el diablo. Y parece que es una guerra entre Dios y el diablo, hermano. Dios no tiene que pelear con el diablo. La dice, él tiembla delante de él. Y la guerra espiritual, la famosa guerra espiritual. Y si hay una guerra espiritual, hermano, pero se ha ridiculizado colocando al diablo al mismo nivel de Dios. Pero él tiembla ante la majestad de él. Inclusive hay ángeles encerrados en prisiones de oscuridad esperando el día del juicio. Y podría citar otro texto con el de Adán. ¿Qué dijo Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Yo no sé, hermano, hay gente que dice, ay, yo escuché la voz de Dios. Y, wow. ¿Y qué te pasó? No, nada. Ni Isaías, hermano, cuando vio la visión. Y aún Juan, cuando vio la visión en Apocalipsis. Pero, hermanos, el que temamos a Dios, nosotros, sus hijos, tiene como fundamento la reverencia y un profundo respeto, amor y honra por quien es Él, por quien es Dios. Miren, el verbo hebreo yaré, en este caso en el Antiguo Testamento, puede significar temer, respetar, honrar. Es visto como algo positivo que reconoce las buenas intenciones de Dios. Ya vemos un aspecto negativo de ese temor. En los demonios como un aspecto negativo y en los impíos como un aspecto negativo de terror, de miedo. Pero hacia los hijos de Dios es un aspecto positivo. Miren, Éxodo 20:20 dice las Escrituras, y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Allá dice teman, no temáis. Porque para probaros vino Dios y para dar su temor, o para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Entonces, este es un aspecto positivo del temor de Dios, diferente al que le provocó a los demonios en Santiago y en Mateo, y el que le va a provocar a los condenados allá en el infierno. En el infierno, fíjense, si el símbolo del infierno son las llamas, que es de tormento, y es un símbolo, hermano, que se queda cortico ante la gran realidad de la condenación que será el infierno. La ira de Dios es peor que ese fuego, pero te lo dejan ver por ese símbolo de las llamas, hermanos. Pero Dios en su ira, en su furor, en su justicia, y no es una ira ni furor como la de nosotros, sino basada en su justicia, provocará que estas almas por los siglos de los siglos de los siglos, hermanos, no tienen reposo ni un día, hermanos. Clamarán y lamentarán en ese lugar. Todos los días, por la eternidad, solamente pensar eso, hermano, ni un día. Si el rico allí sufría y decía, estoy atormentado, dejen caer una gotica de agua. Dios en su justa ira. Pero a sus hijos es un aspecto positivo, de reverencia, de respeto, de amor hacia Él. Es más, Proverbios 2:5 dice, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Hermano, para ir concluyendo, en el Nuevo Testamento y por el contexto de la carta de Pedro, el sustantivo del griego
aquí es probos, puede significar temor reverencial hacia Dios. Temor reverencial y no un simple miedo de su poder y de su justo castigo, sino un sano pavor, hermanos, de desagradarlo o airarlo por causa de nuestro pecado. Lo que explicaba ahorita nuestro hermano en la escuela dominical. El pecado se manifiesta en nosotros. Todavía, Pablo dice, hay una ley en mí, que el mal está en mí. Y hay una ley que se manifiesta, la ley del pecado, que mora en mis miembros. Es como el cautivo. Nosotros ya fuimos libres del pecado. Estamos libres. Pero alguien lo ilustra como aquel prisionero de guerra que lo cogen en contra de su voluntad y lo vuelven preso. Está cautivo en contra de su voluntad ese soldado. No quiere estar allí. Él quiere estar por fuera. Está en contra de su voluntad, pero le toca vivir esa situación. Nosotros de igual manera. Estamos en contra muchas veces de nuestra voluntad, pero aún la ley del pecado se manifiesta, pero ya no nos gozamos en eso. Y hasta el día que muramos y nos vamos, hermano. El temor a Dios es una actitud de respeto. Es una respuesta de reverencia y asombro. Es la única actitud y respuesta apropiada para con nuestro Creador y Redentor. El respeto hacia Dios nos ayuda a tomarlo a Él y a sus leyes muy en serio, hermanos. Y bajo el contexto de la carta de Pedro, Él les está diciendo, no tengan miedo al rey, no tengan miedo a las instituciones humanas, no tengan miedo a la sociedad civil. El miedo y el terror de ellos es Dios. Dios está por encima de todos. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad, Él es el juez justo, Él es el todopoderoso. Si Dios no es nuestro temor y tememos a los hombres y por miedo a ellos terminamos desobedeciendo a Dios y rechazando al Señor Jesucristo, su palabra, su evangelio, nos condenaremos. Y el miedo de Dios nos destrozará, hermanos, en el mismo infierno. Mi amado hermano, por otro lado, el temor a Dios nos lleva a obedecerle en amor por quien es Él. Nos libra de todos los miedos a los hombres y a este mundo. Por eso, hermanos, nosotros no obedecemos a Dios y le tememos por miedo a perder la salvación. No, entendiendo el amor de Dios, la honra y a quién se debe temer. Ahora no obedecemos a Dios por miedo de perder la salvación, sino por amor, por quién es Él, todo lo que representa. Que el Señor los bendiga, hermanos, que el Señor les guarde. Les invito a que oremos. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrar a todos, a amar a los hermanos y a temerte solamente a ti, Señor, por el resto de nuestros días sobre esta tierra. Te lo imploramos en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Amén.